Continuamos con nuestro estudio expositivo y consecutivo en la epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Nuestra predicación anterior fue en el capítulo 1, versículo 1, una introducción general a la carta en el saludo que el apóstol hace a los tesalonicenses. Nuestro texto para hoy es la unidad de pensamiento siguiente, en los versículos 2 al 10 del capítulo 1. Y vamos a leer la palabra del Señor. Así dice el Señor: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y todo el pueblo responde: amén. El contexto de nuestro pasaje son los aproximadamente 8 meses de vida que tiene la iglesia en Tesalónica. Una iglesia joven, con un gran comienzo en medio de grandes persecuciones. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, pero él tuvo que salir huyendo después de unas pocas semanas por causa de la persecución de judíos incrédulos. Pablo muy probablemente escribe esta carta desde Corinto, después de recibir el informe de Timoteo, a quien él envió de regreso a Tesalónica para enterarse de cómo estaba la iglesia que había tenido que abandonar prematuramente. Y lo que vemos en esta primera sección de la carta, el tema de nuestro pasaje, es la gratitud a Dios del apóstol por una iglesia joven con un maravilloso comienzo en el reino de Dios. Ese es el tema, la gratitud a Dios del apóstol por una iglesia joven con un maravilloso comienzo en el reino de Cristo. Y el título que le hemos dado a la exposición esta mañana es Hermoso amanecer en Tesalónica. Hermoso amanecer en Tesalónica. Y vemos dos cosas en el pasaje sobre esta gratitud del apóstol. En primer lugar, la gratitud expresada en el versículo 2. Y luego la gratitud explicada, de los versículos 3 al 10. El apóstol allí da 3 razones que lo mueven a dar esta enorme gratitud a Dios. Las 3 razones son realmente el corazón de la enseñanza. Las 3 razones son: A, una poderosa salvación en Cristo. Los versos 4, 5 y 9 y 10. Estos tesalonicenses recibieron una poderosa salvación en Cristo. B, una labor esforzada para Cristo. En los versos 3 y 8, una vez salvados, estos tesalonicenses trabajaron esforzadamente para Cristo. Y C, una disposición a padecer por Cristo. En los versos 6 y 7. Envueltos en grandes persecuciones, ellos estuvieron dispuestos a morir por Cristo. De hecho, muchos de ellos murieron y se generaron inquietudes sobre la muerte y la resurrección que el apóstol resuelve más adelante en la carta. Ubicados en la máquina del tiempo, estamos en el siglo I después de Cristo.
Este es un pasaje totalmente cristocéntrico y debemos aplicar nuestro pasaje a nuestras vidas hoy en el siglo XXI. Veamos en primer lugar la gratitud expresada en el versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El impacto que esta iglesia había producido en el apóstol es evidente. La forma como Dios lo usó allá en Tesalónica, la forma como Dios salvó a todos estos paganos, incrédulos, judíos y también griegos, impactó en gran manera al apóstol. Tal gratitud a Dios por haber salvado a esos hombres y mujeres usando la vida de él es algo absolutamente necesario para el apóstol. El apóstol nunca se sintió digno de ser comisionado para tan grande misión, ni se sintió digno de tan maravillosos resultados. Así que cuando él oraba con un corazón verdaderamente agradecido, y oraba por cada uno de los hermanos, pues los conocía a todos. Él fue el padre espiritual, los engendró, los vio nacer, y hacía memoria de ellos, cada uno de ellos en sus oraciones, y también oraba por la iglesia en sus oraciones públicas. En sus oraciones privadas y en sus oraciones públicas, Pablo derramaba su corazón con acciones de gracias permanentemente por esta amada iglesia. Pues la salvación de Dios es algo enorme, por lo cual debemos dar gracias a Dios por toda la eternidad. Así es pues la gratitud del apóstol enunciada. Pero el elemento más importante de nuestro pasaje son las razones para esta gratitud. El número 2, la gratitud explicada. De las 3 razones vamos a ver en primer lugar a una poderosa salvación. Al mirar este pasaje vemos en él claramente 3 de nuestras muy amadas 5 doctrinas de la gracia. Nosotros como Iglesia de la Reforma tenemos en las doctrinas de la gracia el fundamento de nuestra doctrina de la salvación. Las 5 doctrinas de la gracia muestran la gracia soberana de Dios en la salvación y a Cristo como un poderoso Salvador. Los que estamos aquí hoy adorando a Cristo hemos sido poderosamente impactados por estas doctrinas de la gracia. Esta iglesia lleva el nombre de Iglesia La Gracia de Dios porque en sus comienzos, los que comenzamos, estábamos poderosamente impactados. Y lo seguimos estando por la gracia de Dios. Las 5 doctrinas de la gracia son pilar fundamental de nuestra vida como iglesia, de nuestra vida personal. Y en este pasaje vemos 3 de esas doctrinas muy claras y las otras 2 pues se deducen de lo que van construyendo estas 3 doctrinas que vemos allí. La primera de las doctrinas de la gracia que vemos en el pasaje, sin ser ella la primera de las doctrinas de la gracia, es la doctrina de la elección incondicional. Vean conmigo el versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. La elección incondicional. Dios amó a estos tesalonicenses desde antes de la fundación del mundo y los eligió para ser salvos. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, uniéndonos a Él, uniéndonos a Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, no porque éramos santos, sino para que fuésemos santos. De hecho éramos depravados, pero Él nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y por qué nos escogió? Dice tanto como en 1 Tesalonicenses 1:4, aquí en el verso 5 nos dice por qué, en amor, hermanos amados del Señor, como dice Pablo a los tesalonicenses. Aquí dice que nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado
adoptados hijos suyos, éramos sus enemigos, pero Él nos escogió para ser sus hijos por medio de Jesucristo, por medio de la obra de la cruz. ¿Y por qué? Simplemente porque le plació exhibir su gracia soberana según el puro afecto de su voluntad. Estos tesalonicenses eran pecadores en un estado de depravación total. Regresen conmigo a 1 Tesalonicenses 1:9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Estos tesalonicenses eran criaturas humanas en un estado de depravación total, paganos, adorando a ídolos mudos, en inmundicia, fornicación y toda clase de conducta abominable a nuestro Dios. Pero ellos fueron elegidos para ser salvados, y por eso Cristo vino a morir por ellos en la cruz. Y luego de ello envió a su Espíritu Santo para que los llamara con gracia irresistible o llamamiento eficaz. Vean conmigo el verso 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, un llamamiento que puede resistirse, no en palabras solamente, sino también en poder, un llamamiento que no puede resistirse, un llamamiento que trae la regeneración, una nueva vida, un corazón de piedra que es convertido en corazón de carne, un hombre muerto que es transformado en un hombre vivo, en palabras, no en poder, en el Espíritu Santo, el Espíritu de poder. Cuando el apóstol abría su boca y hablaba el evangelio, las palabras tenían poder y transformaron a las personas que lo escucharon. Muchos de ellos, judíos y gentiles, recibieron el evangelio no en palabras solamente, en poder, en el Espíritu Santo. Y dice el texto: y en plena certidumbre. Esta es la obra de Dios, a nadie le quepa duda. Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hubo muchos que oyeron la predicación de Pablo en la sinagoga, pero solo unos recibieron la regeneración y el llamamiento fue para ellos irresistible. Los otros quedaron incrédulos y se volvieron enemigos. Pero esos que creyeron verdaderamente no creerán por un tiempo y luego se apartarán. No, Dios los preservará hasta que alcancen la plena salvación que Cristo logró para ellos en la cruz. La cruz asegura la perseverancia final. La cruz asegura la liberación perfecta de la ira de Dios. Vean conmigo el verso 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nos libra ya somos libres y nos librará cuando venga en su ira. Cristo realmente hizo propiciación. La propiciación es el aplacamiento de la ira de Dios. Cristo aplacó la ira de Dios sobre aquellos que creen en su persona y su obra. Y la resurrección de Cristo certifica que la muerte de Cristo fue eficaz. Como iglesias de la Reforma, creemos en que la expiación, ¿qué es la expiación? La expiación es la muerte sustitutiva de Cristo que cancela la deuda penal que el pecador sustituido tiene con la justicia de Dios y le asegura una salvación perfecta. Como iglesias de la Reforma, creemos que la expiación es eficaz, que Cristo realmente quitó la ira de Dios para siempre por aquellos por quienes Él murió. Y de esa manera se configuran para nosotros en la base de nuestra existencia como iglesia
y en la base de nuestra vida diaria y de todo lo que somos y hacemos, las 5 doctrinas de la gracia que el apóstol nos deja ver aquí, unas explícitas, otras implícitas, tenían también los tesalonicenses. 5 doctrinas de la gracia: depravación total, elección incondicional, expiación limitada o eficaz, gracia irresistible o llamamiento eficaz, y perseverancia final, o seguridad de la salvación, perseverancia final de los santos que nos da la seguridad de la salvación. Eran un rasgo distintivo de la iglesia naciente y hermosa, del hermoso amanecer en Tesalónica, un primer rasgo distintivo de una iglesia saludable. Pero los que han recibido una poderosa salvación, como vemos en estas doctrinas de la gracia, son hechos inmediatamente trabajadores esforzados del reino de Cristo. Y eso es lo segundo que vemos en nuestro pasaje. La segunda razón de tal gratitud, además de una poderosa salvación en Cristo, es una labor esforzada para Cristo. Esa es la segunda razón de la gratitud del apóstol. Vean conmigo el verso 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Es la primera vez que en sus escritos, esta probablemente es la epístola más temprana del apóstol Pablo, es la primera vez en sus escritos que Pablo usa esta triada: fe, esperanza y amor. Aquí cambia un poquito el orden, probablemente por propósitos didácticos, pues se va a centrar en la segunda venida de Cristo más adelante, pero igual es la misma triada: fe, esperanza y amor. La fe en Cristo, la esperanza de la nueva vida en cielo nuevo y tierra nueva lograda por la cruz, y el amor por Cristo que motiva todo lo que hacemos, son la fuerza para que cualquier persona que ha sido realmente salvada entregue su vida por completo a Cristo y se esfuerce para trabajar denodadamente, poniendo al servicio de Cristo su vida, sus dones, sus talentos, capacidades, oportunidades para el avance del reino de Cristo. Los que somos salvados por Cristo sabemos que debemos vivir para Cristo y esforzarnos en trabajar para Él. Y estos tesalonicenses estaban haciendo muchas cosas para el reino de Cristo. Muchas cosas se pueden hacer en una iglesia para avanzar el reino de Dios a sus alrededores, dentro de la misma iglesia. Pero la más importante y la más destacada que el apóstol señala aquí, y que es una evidencia muy clara, contundente, de que esta iglesia era una iglesia sana, era el evangelismo. El trabajo o el esfuerzo, la labor que ellos hacían, estaba coronada en su belleza por una fuerte labor evangelística. Se hacía de todo en la iglesia para que la iglesia se mantuviera, pero también se hacía de manera especial evangelismo a otros lugares. Y eso es lo que nos muestra el versículo 8. Vean conmigo el verso 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor no solo en Macedonia y Acaya, 2 grandes provincias de aquella época, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, alguien dijo que una iglesia que no evangeliza se fosiliza. Una iglesia que no evangeliza se fosiliza. Un cristiano que no evangeliza se fosiliza. Así que el apóstol Pablo daba gracias a Dios por esta poderosa salvación, doctrina de la gracia, por este esforzado trabajo, esforzada labor para Cristo. Pero falta la característica más importante, la más distintiva, la más profunda de un creyente saludable y de una iglesia saludable, y es una disposición a padecer por Cristo. Una disposición a padecer por Cristo. Una poderosa salvación, una labor esforzada para Cristo
y una disposición a padecer por Cristo. Y es que los falsos creyentes no están dispuestos a padecer por Cristo. Nuestro Señor, en la parábola de los 4 terrenos, o como también se conoce la parábola del sembrador, nos habla de una semilla que cae en una tierra cuyo fondo es rocoso, y ella echa su raíz y sale y brota pronto, pero como no tiene posibilidad de anclar su raíz fuerte en la tierra por las piedras, salido el sol, el pequeño tallo se quema. Y así nos explica el Señor que es la vida de muchas personas que profesan la fe de una manera emocional y superficial. Pero cuando vienen las persecuciones por causa de la palabra, abandonan la palabra, apostatan. Así que los falsos creyentes no están dispuestos a padecer por Cristo. Pero también los creyentes de doble ánimo, los de corazón dividido, los tibios, ellos tampoco están dispuestos a padecer por Cristo, porque sirven a 2 señores. Sirven a su propia vida, a su propia felicidad y a Cristo. Y cuando algo que tenga que ver con Cristo estorba a su propia felicidad, entonces sirven a su Señor propia felicidad. En vez de servir a Cristo, como Él mismo nos enseñó, no se puede servir a 2 señores. Y es por eso que muchos de nosotros traemos tanta vergüenza al Evangelio y nos avergonzamos nosotros mismos cuando actuamos de manera incongruente por la tibieza y el doble ánimo de nuestros corazones. Santiago capítulo 1 versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que el hombre de doble ánimo tampoco está dispuesto a padecer por Cristo. Solamente los verdaderos creyentes que han superado esa etapa de doble ánimo y han alcanzado la madurez, ellos están dispuestos a padecer por Cristo, porque escuchan la voz de su Señor que les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Hermanos, una cruz cada día no es otra cosa que un padecimiento diario que te puede llevar a la muerte. Tome su cruz cada día y sígame, porque el que intente salvar su vida, el que continúe insistiendo que está aquí para ser feliz, la perderá. Pero el que la pierda, el que renuncie a todo, el que coloque a Cristo como el supremo afecto de su voluntad, el que aborrezca a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, obviamente lo aborrezca en forma cualitativa, no es un aborrecimiento absoluto, sino algo relativo, algo comparativo. Podemos amar o debemos amar a nuestros padres, madres y esposas, son mandatos del Señor, pero no como a Cristo. Debemos amar a Cristo sobre todo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Hermanos, ya se los he dicho y se los repito, el Señor Jesús les pide a ustedes y a mí una sola cosa. ¿Qué? Todo. Y cuando hemos perdido todo, cuando estamos totalmente libres de nosotros mismos, cuando estamos libres de nuestra propia vida, cuando estamos libres de todas las criaturas, somos llenos del Espíritu Santo y estamos dispuestos a padecer por Cristo. De lo contrario, vamos a salir corriendo, lo vamos a negar, lo vamos a avergonzar, lo vamos a deshonrar. Estos tesalonicenses, a pesar de ser tan jóvenes en la fe, habían encontrado muy tempranamente el camino hacia la madurez y eran hombres y mujeres dispuestos a padecer por Cristo. Vean conmigo el verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Ellos vinieron a ser imitadores del Señor. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo estuvo dispuesto a padecer la cruz.
Él no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino estuvo dispuesto a padecer, a tomar forma de hombre, y estando en forma de hombre, estuvo dispuesto a padecer, humillándose hasta lo sumo, recibiendo el máximo y supremo sufrimiento, descendiendo hasta las partes más bajas de la humillación. Estuvo dispuesto a padecer. Por eso el apóstol nos dice en otro lugar: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Cristo estuvo dispuesto a padecer por la obra de su Padre, por el amor a nosotros, por la gloria de su nombre. Dispuesto a padecer. Y así estos tesalonicenses imitaban a Cristo y también a los apóstoles, quienes también estuvieron dispuestos a padecer por Cristo. Y dice el texto que con gozo del Espíritu Santo, un gozo sobrenatural. Los cristianos no vivimos del gozo que producen las buenas circunstancias. Los cristianos vivimos de un gozo sobrenatural. Hermanos, el gozo del hombre es Cristo. Cristo es el gozo del hombre. Así que para nosotros poder tener gozo, no necesitamos estar en ninguna circunstancia específica, debido a que nuestro gozo no es una circunstancia. Nuestro gozo es un hombre, Jesucristo. Jesucristo es el gozo del hombre. Estos tesalonicenses podían perderlo todo, pero nadie podía robarles su gozo, porque su gozo es Cristo, y Cristo estaba unido inseparablemente a sus corazones. Así que en cualquier momento podían evocar su gozo y tener, como solemos tener los cristianos frecuentemente, tanto aflicción como gozo. Los cristianos vivimos en una tensión permanente, gozo y aflicción en nuestras vidas. Versículo 7. De tal manera estuvieron dispuestos a padecer, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. Esta iglesia joven de Tesalónica era una iglesia que en este momento de su historia era una iglesia ejemplar. Había, sin lugar a dudas, un hermoso amanecer en Tesalónica. Y Pablo da gracias a Dios en sus oraciones privadas y públicas por este hermoso amanecer en Tesalónica. Una poderosa salvación en Cristo, una labor esforzada para Cristo y una disposición a padecer por Cristo. Oh, qué hermoso amanecer en Tesalónica. Pero tenemos una pregunta para ustedes esta mañana. ¿Qué es más hermoso para Dios? ¿El amanecer o el ocaso? ¿Qué es más hermoso para Dios? ¿El amanecer o el ocaso? Vamos a responderlo en un momento con una breve poesía. Nos tornamos un poco poéticos cuando vemos estas cosas. ¿Qué es hermoso? ¿Qué es más hermoso? ¿El amanecer o el ocaso? ¿Qué es más hermoso para Dios? ¿El amanecer o el ocaso? Antes de responder esta pregunta, veamos algunas aplicaciones directas para nuestra vida hoy de lo que acabamos de ver en nuestro pasaje. Número 1, hermanos, iglesia querida, ¿estás agradecido por haber recibido una poderosa salvación en Cristo? Amén, que estás agradecido. ¿Estás agradecido por conocer las doctrinas de la gracia? ¿Estás agradecido por pertenecer, ser miembro o estar en el camino para hacerte miembro de una iglesia bíblicamente constituida, una iglesia bautista, reformada, histórica, confesional, que predica como su estandarte las doctrinas de la gracia? Que el Señor aumente más nuestra gratitud. Pero también debemos preguntarnos, ¿estás llevando a cabo una labor esforzada para Cristo
¿O estás viviendo para ti mismo? Examínate. ¿Estás llevando a cabo una labor esforzada para Cristo? ¿O estás viviendo para ti mismo? ¿Eres un hombre o una mujer que ha encontrado el camino de la madurez? ¿O todavía eres un hombre o una mujer de doble ánimo? Y dentro de esta misma pregunta te tengo que preguntar, ¿evangelizas o te fosilizas? ¿Evangelizas o te fosilizas? ¿Aún tienes temor al hombre y no has podido vencer el temor al hombre? Ya tú sabes lo que debes hacer. ¿Cómo podemos vencer el temor al hombre? Debes hacer que tu alma coopere. Debes hacer que tu alma coopere. Coopere es un acróstico para los que nos visitan. Conocimiento, obediencia, oración, pensamiento profundo y repetición. ¿Cómo vencer el temor al hombre? Debes hacer que tu alma coopere. Otra pregunta, ¿tienes disposición a padecer por Cristo? ¿Tienes disposición a padecer por Cristo, como hemos visto que tenían los tesalonicenses? Tristemente hay que decir que algunos en la iglesia son falsos creyentes, que nunca tendrán disposición a padecer por Cristo. Otros de doble ánimo, que esperamos puedan encontrar el camino a la madurez y tengan disposición a padecer por Cristo. Pero todos debemos llegar a ello, todos debemos llegar a tener disposición a padecer por Cristo, porque cuando vengan las persecuciones de la última Sodoma, la progresista en la cual estamos viviendo nosotros, entonces veremos quién es quién. Y preparándonos para esas persecuciones de la última Sodoma, la progresista, Dios nos envía hoy pequeños padecimientos en los cuales tenemos que honrarlo padeciendo por Él. Padecimientos como el rechazo de otros familiares, las burlas de otras personas, la pérdida de trabajos, tener que renunciar a un romance con un incrédulo. Son pequeños padecimientos que nos preparan para los más grandes padecimientos que han de venir cuando Sodoma, la progresista, se manifieste con toda su fuerza. Así que, ¿tienes disposición a padecer por Cristo? ¿Estás padeciendo en aquellas pequeñas pruebas, en aquellos pequeños padecimientos en los que Dios te pide que padezcas? Examínate y fortalécete en la fe y padece por Cristo, porque está escrito: yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y ahora sí llegó la hora de responder la pregunta: ¿qué es más importante, el amanecer o el ocaso? Lo más importante de una iglesia, de un cristiano o de un matrimonio no es su comienzo, sino su final. Lo más importante de una iglesia, de un cristiano o de un matrimonio no es su comienzo, sino su final. Hay iglesias que comenzaron bien, no terminaron bien. Hay cristianos que comenzaron bien, no terminaron bien. Hay matrimonios que comenzaron bien, no terminaron bien. Muchos tienen un buen comienzo, pocos tienen una buena carrera y un buen final. Un ejemplo en la Escritura es la iglesia de los Hebreos. La iglesia de los Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 32 al 39, nos muestra el autor de Hebreos que no todo hermoso amanecer termina con un maravilloso ocaso. Hebreos 10, 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos, igual que los tesalonicenses. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, burlas, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, como los apóstoles.
Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estos hebreos, algunos habían apostatado, eran falsos creyentes y habían abandonado la iglesia. Otros estaban con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y si el apóstol, el autor de esta carta, no interviene, ese hermoso amanecer no hubiera sido un maravilloso ocaso. Así que no es más importante el amanecer que el ocaso. El ocaso es más importante que el amanecer. Y ahora vamos a decirlo de una forma poética. Se titula así: ¿el amanecer o el ocaso? ¿El amanecer o el ocaso? ¿Qué es más hermoso ante el Creador? Dímelo tú si lo sabes acaso, si eres sabio predicador. ¿No es el amanecer lo más hermoso? Pues la niebla puede esfumarse, perderse el aroma delicioso, y la piedad puede ocultarse. Es la perseverancia que busca el final, la que soporta el paso de los años, con amor creciente y virginal, que no mengua aunque sufre muchos daños. Es el ocaso superior, hoy te lo digo, no el amanecer brillante y luminoso, es el morir fiel lo que hoy persigo, pues Cristo me es siempre deleitoso. Nuestros amigos que hoy nos visitan, amigos que no han entregado su vida a Cristo, amigo querido, si no te arrepientes de tus pecados, que son muchos, de todas tus maldades, si no te deshaces de esa cubierta que tienes de decencia y rectitud, y reconoces que en tu corazón hay una depravación total, el único amanecer que verás es el amanecer contaminado con gas carbónico de esta ciudad. Y luego pasarás a una oscuridad absoluta donde no hay amanecer alguno, sino fuego y olor a azufre por toda la eternidad. Nunca más verás un amanecer ni un ocaso, porque te resististe al evangelio de Cristo. Cristo viene a ti hoy a mostrarte su perdón, su misericordia que te ofrece en la cruz. En su nombre yo te ruego, arrepiéntete de tus pecados y cree en Cristo para ser salvo. A los jóvenes hoy les digo: jóvenes, ningún amanecer ni ocaso verás en el infierno. Escuchando el evangelio toda tu vida y resistiéndolo, irás a un lugar peor que el que nunca lo escuchó. Los niños no podrán maravillarse nunca más de la hermosura del sol, ni de la luna, ni de las cosas que hoy ven, si humillados no vienen a Cristo reconociendo su pecado y creyendo en su obra en la cruz. Oh, que el Señor haga entre nosotros ver su poder, trayendo una poderosa salvación en medio de nosotros, por medio de estas preciosas doctrinas de la gracia soberana de Dios que muestra a Cristo como un poderoso Salvador. Honremos su nombre, inclinemos nuestro rostro en oración. Oh Señor Jesucristo, Rey de los cielos, Rey de la tierra, Señor soberano de cielos y tierra, te damos muchas gracias por tu maravillosa obra en la cruz y porque nos has dado una poderosa salvación.
Te rogamos que nos hagas cada vez más trabajadores esforzados en tu reino y cambies de nosotros la disposición de nuestro corazón hasta que tengamos disposición a padecer por ti, cualquiera que sea la situación que vivimos. Te damos gracias por nuestra iglesia aquí en la ciudad de Medellín, una iglesia que, como la iglesia en Tesalónica, una ciudad como la ciudad de Tesalónica, que ha visto un hermoso amanecer. Pero te rogamos que no solamente sea este amanecer hermoso, sino que perseveremos durante todo el camino y veamos un ocaso maravilloso cuando cerremos nuestros ojos para ir a tu presencia, proclamando la gloria de Cristo en nuestras vidas y diciendo: Cristo es mi único Salvador, en Él confío ahora mismo en el día de mi muerte. Oh Señor, salva en medio de nosotros a los que no te conocen, a nuestros jóvenes y a nuestros niños, muéstrales la grandeza de tu Hijo. Te lo pedimos en su nombre santo. Amén.